Bien, daremos solución a los 3 ejercicios correspondientes al examen número 2 de estadística de negocios. Como primer ejercicio, analizaremos un ejemplo relacionado con una serie de clases y frecuencias relacionadas con el número de cheques cobrados diariamente en las 50 sucursales en el banco durante el último trimestre, el que se sintetiza de la siguiente tabla de frecuencias. Tenemos aquí una tabla de serie de clases y frecuencias con la cantidad de los cheques y la frecuencia de cada uno en un periodo, y como total de las frecuencias tenemos 50. Entonces, se nos pide calcular la variancia, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bien, lo que hicimos fue en la tabla de clases y frecuencias bajar los datos de la primera tabla que están aquí con su respectiva frecuencia. Ahora, este es un dato quizás innecesario, pero a mí me ayuda a ordenar más las ideas, es sacar los límites reales de las clases. Pero no es un dato que en sí se vaya a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el punto medio de los datos en la cantidad de cheques, de la cantidad de los cheques que se dieron. Para ello, vamos a sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. Así vamos a sacar cada uno de los puntos medios de cada una de las clases, límite inferior más límite superior entre 2, y así sucesivamente para cada uno de los datos. Bien, teniendo el punto medio, lo que vamos a hacer ahora es sacar la frecuencia del primer dato por el punto medio de la primera clase. Es decir, multiplicar la frecuencia de la primera clase por el punto medio de la primera clase. Así sucesivamente. Ahora, esta tabla yo la dividí en 2 secciones. La primera sección es esta y la segunda sección es esta. Teniendo ya la primera sección, que es sacar el punto medio y la multiplicación de la frecuencia por el punto medio, vamos a sacar la media aritmética, que para la serie de clases y frecuencias vamos a utilizar la simbología mu. En este caso, para sacar la media aritmética, vamos a dividir la sumatoria total de la multiplicación de la frecuencia por el punto medio entre el total de las frecuencias. Nos da un valor de 488. Teniendo este dato, vamos a seguir con los siguientes datos a rellenar los siguientes datos de la tabla. Ahora vamos a sacar el valor para calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Necesitamos sacar el valor absoluto del punto medio de cada una de las clases por menos la media aritmética. En este caso, el punto medio menos 488, que corresponde a la media aritmética, nos va a dar el valor absoluto. Y así sucesivamente para cada una de las clases. Bien, teniendo este dato, estos datos ya rellenos, vamos a pasar a sacar el cuadrado del valor absoluto que sacamos en esta columna. Tenemos el valor de la primera clase, que es 388 al cuadrado, y así sucesivamente con cada uno de los valores, todos al cuadrado. Y el siguiente dato que vamos a sacar es la multiplicación de esto por su frecuencia. Entonces, cada valor que sacamos en esta parte lo vamos a multiplicar por su frecuencia. Y así sucesivamente para cada una de las clases. Al final vamos a sacar la sumatoria total de la frecuencia por el punto medio menos la media aritmética al cuadrado. Ahora, este dato lo vamos a utilizar para sacar
la varianza. Bien, aquí tengo un cuadro con las fórmulas que vamos a utilizar. Ya la primera la sacamos, que fue la media aritmética, que es igual a la sumatoria del punto medio por la frecuencia entre el número de datos, que fue lo que se realizó aquí, punto medio por la frecuencia de cada una de las clases entre el número de datos. Bien, ahora, la varianza, esta va a ser una varianza muestral, puesto que solamente utilizamos los datos por aquí dice el ejercicio, los datos del último trimestre de las 50 sucursales. Entonces va a ser una varianza muestral, que en este caso es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio menos la media aritmética al cuadrado entre la sumatoria de la frecuencia menos 1. Dado eso, ya tenemos aquí la sumatoria total de la frecuencia por el punto medio de cada una de las clases menos la media aritmética al cuadrado sobre la sumatoria de las frecuencias menos 1, que lo tenemos aquí, y nos da un total, total de 64.342.857 cheques al cuadrado. Ahora, para la desviación estándar, tenemos que es la raíz de la varianza. Entonces, a este dato solamente le vamos a sacar la raíz para obtener el dato. Y aquí tenemos la desviación estándar. Lo que nos interesa aquí quizás es el coeficiente de variación, que va a ser la división de la desviación estándar entre la media aritmética por 100. Aquí tenemos el dato neto entre la desviación estándar sobre la media aritmética, y aquí ya lo tenemos multiplicado por 100 para sacar un porcentaje. Claro, este dato con decimales es lo mismo, ¿verdad? Podríamos decir que es lo mismo, pero para redondearlo le quitamos los decimales y que nos deje un 52%, para ser un número más un entero, ¿verdad? Ahora, la interpretación. El coeficiente de variación revela que la desviación estándar es el 52% respecto a la media aritmética de los datos muestrales del número de cheques cobrados diariamente durante un último periodo trimestral. Aquí finalizamos el primer ejercicio. De la prueba, y vamos a pasar al segundo ejercicio. En este ejercicio dice: se observa una cesta de la compra compuesta por pan, leche y carne. Los datos relativos a los precios y las cantidades consumidas por una familia en el periodo de 2006 a 2008, que aparece en la siguiente tabla. Bien, aquí tenemos la tabla, que es el valor de precios y cantidades de los artículos pan, leche y carne consumidas por una familia en el periodo 2006 y 2008. Tenemos los productos, el año, que es la cantidad, y el precio por cantidad de cada uno de los años, ¿verdad? Tenemos 2007, 2008. Bien, entonces se nos pide calcular e interpretar los índices de precios de la Payres respecto a 2006. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que equivale a la cantidad de año base a precios actuales entre la cantidad de año base a precios de año base por el 100% para sacar un porcentaje. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es que aquí solamente copiamos los datos de cada año, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a hacer es multiplicar. El precio en el periodo de interés por la cantidad en el periodo base, es decir, el precio del periodo de interés del 2008 por el año base, de que es del 2006. ¿Por qué es 2008? Porque estamos hablando de un periodo de 2006 a 2008. Vamos a obviar los datos del 2007. Entonces, vamos a multiplicar
el periodo del 2008, el precio en el periodo de interés, por la cantidad del periodo base de 2006. Y así sucesivamente para cada uno de los productos. Al final vamos a sacar la sumatoria total de la multiplicación. Como segundo dato, vamos a sacar la multiplicación del precio en el periodo base por la cantidad en el periodo base, que es esto de aquí. En este caso vamos a multiplicar las cantidades bases. Vamos a multiplicar las cantidades bases, que son el precio en el periodo de interés. No, perdón, el precio en el periodo base por la cantidad en el periodo base. Y así sucesivamente para cada uno de los datos. Para cada uno de los datos igual. Y también le vamos a sacar la sumatoria de cada uno, la sumatoria total de los datos. Bien, entonces la fórmula nos dice que la cantidad de año base a precios actuales sobre la cantidad de la cantidad de año base a precios de año base. Entonces vamos a dividir, para sacar el índice de precios, vamos a dividir cantidad de año base a precios actuales, que fue la multiplicación que fue la multiplicación del precio en el 2008 por la cantidad del 2006, sobre la cantidad de año base a precio base, que fue la multiplicación del precio por la cantidad del año 2006. Bien, entonces esa división la vamos a multiplicar respectivamente por el 100%. Llevándolo a un entero nos da un 122%. Y su interpretación es que se concluye que que el precio de los productos pan, leche y carne aumentó un 22% en el periodo de 2 años. ¿Por qué un 22% y no un 122%? Bien, porque tenemos un base como totalidad, un 100%, pero a nosotros solamente nos interesa saber de cuánto aumentó en un periodo de 2 años, porque es del 2006 a 2008, son 2 años. Entonces, vamos a restarle la totalidad que ya teníamos, que era el 100%, y vamos a dejar solamente el 22%, que es lo que ha aumentado en realidad. Bien, entonces, para este ejercicio, sabemos, en conclusión, ha aumentado un 22% en un periodo de 2 años. Con el siguiente ejercicio, la literal B, nos pide calcular e interpretar los índices de precio de Pasché respecto a 2006. Bien, entonces, esto va a ser similar, solamente que ya esto nos va a dar un resultado, este índice nos da un resultado quizás más preciso, porque toma en cuenta las variaciones en los precios que se dan en los periodos. Entonces, vamos a copiar lo mismo, los precios y las cantidades del año 2006. Y nos vamos a basar también del 2006 a 2008 respectivamente. Lo que aquí vamos a hacer es multiplicar el precio en el periodo de interés por la cantidad del periodo de interés. Entonces vamos a multiplicar, nos interesa saber para el 2008, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar los precios del 2008 por la cantidad del 2008 en cada uno de los productos. Para cada uno de los productos, la misma multiplicación, 2008 por 2008, el precio por cantidad. Bien, hacemos la sumatoria total de cada uno de los datos y vamos ahora a multiplicar el precio del periodo base por la cantidad de interés. Entonces, el precio del periodo base es de 50 centavos correspondiente al pan por la cantidad de interés del 2008, que es 346, y así sucesivamente. Vamos a multiplicar el precio de 2006 por la cantidad de 2008 para cada